Hi everybody. Hola, buenos días. ¿Qué tal? It's a Estar aquí pleasure. con vosotros. Me llamo Celia en español, o Celia en francés, or Celia in English. I'm gonna go to English now because my Spanish is a bit rusty. So thank you so much. Más o menos. Entonces, muchas gracias por la traducción en cabina. Entonces, muchas gracias por aquí la interpretación de señas. Hola, ¿cómo están? Entonces, mi historia es profesional es en psicología. Yo tengo un PhD en psicología y mi especialización se basa en las ciencias cognitivas, es decir, cómo el cerebro procesa información y ese tipo de cosas. Durante los últimos 10 años he trabajado en la industria de videojuegos. Inicié en Ubisoft en Francia. Eso fue como hace más de 10 años. Y después estuve en Ubisoft Montreal, en el laboratorio de pruebas de videojuegos y también en la franquicia de Rainbow Six. Y luego trabajé en LucasArts en los juegos de Star Wars, inclusive en una versión del juego que nunca fue lanzado. Y después me mudé a Epic Games en el 2013, donde fue la directora de experiencia de usuarios. Entonces, he trabajado en Paragon, he trabajado también en Fortnite. Quizá ustedes hayan oído hablar de este juego. Trabajé con el equipo de Fortnite por más de 3 años y dejé el juego como hace un año y ahora trabajo como consultora. Y trato de ayudar a estudios, a desarrolladores para que mejoren su experiencia de usuario. Es interesante porque en los últimos años y recientemente, pues la experiencia de usuario se está convirtiendo en algo importante, pero antes la gente no lo conocía. Entonces un día jugué Kung Fu Rabbit y fue una experiencia muy chistosa. Esto es el logro que logré porque estudié el juego mucho. Fue la primera vez que la gente aceptó que pues, yo era el público, yo lo descargué y lo jugué. Entonces puede ser algo en el diseño que se puede mejorar, pero en este caso voy a explicar de qué se trata experiencia de usuario. Es tratar de entender cómo su público objetivo va a experimentar su juego, percibirlo, interactuar con el juego e inclusive qué tan involucrados con la experiencia están, dependiendo de las intenciones de diseño. Ahora, esto es Dino Mormon. Este es un gurú de experiencias de usuarios que habla sobre el diseño de las cosas diarias con las cuales interactuamos. Es muy buen libro y lo que establece que como un desarrollador usted tiene un modelo mental de lo que quiere crear, de los tipos de juegos que usted puede crear, pero toca hacer iteraciones, implementar sus juegos al interior de un sistema con restricciones, no tiene tiempo infinito, no tiene gente infinita. Entonces el resultado va a ser diferente de su modelo mental. Sus jugadores tienen su propio modelo mental, su propia percepción de qué se trata el juego. Y solo a través de su interacción con la imagen del sistema es que esto ocurre. Entonces la relación es entre el sistema y ellos. Los controlos, la música, el diseño, todo. Entonces, ustedes no pueden estar al lado de sus jugadores diciéndoles cómo experienciar y jugar el juego. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que todo está en la imagen del sistema para que los jugadores descubran qué deben hacer y que puedan experienciar lo que ustedes quieren ofrecerles. Entonces, ¿qué quiere decir ofrecerles una experiencia? Para ellos no quiere decir que ustedes tienen que cambiar sus intenciones de diseño. Lo que quiere decir es que usted tienen que ponerse los zapatos de su jugador. Entonces, si ustedes quieren pensar sobre la experiencia de usuario de esta charla, por ejemplo, yo solo podría estar acá, pararme acá y decir, es una buena charla, tengo unas diapositivas, todo va bien,
Pero lo que me quisiera hacer, de hecho, si quisiera probarlo, simplemente bajaría al público, es lo que voy a hacer ahora, correría hacia acá. ¿Puede ver la diapositiva? ¿Puede leer la diapositiva? ¿Sí? ¿Puede leerla? ¿El sofá no lo está distrayendo? Sí. Entonces, eso es un ejemplo. Me puse en los zapatos de mi público, usé su perspectiva y pude ver que el sofá está impidiéndole a alguna gente en el público de ver la diapositiva. Entonces me toca pensar en el público, entonces voy a correr una serie de cosas, espero que eso no sea un problema. Entonces, ¿por qué está este sofá acá? Porque es más conveniente para que la gente acá en el escenario que no tengan que moverlo alrededor cada vez que hay un panel. Pero si les importa la experiencia de usuario, ustedes tienen que hacer ciertas cosas para complacer a su público. Está funcionando. Voy a empujarlo un poquito más al fondo. Listo. Ahora todo el mundo puede ver esta parte de la diapositiva. Esto es experiencia de usuario. Entonces, la experiencia de usuario se trata de pensar en la experiencia que ustedes quieren ofrecer y luego ponerse y ver las cosas con la perspectiva de su público. Eso es lo que ocurre. ¿Cómo se hace eso? Entonces, para hacerlo, ustedes tienen que entender un poco de ciencia cognitiva, porque la experiencia de sus jugadores ocurre en su mente. Entonces, tienen que saber cómo funciona la mente de ellos. Entonces, voy a darles más o menos un resumen muy somero de cómo funciona el cerebro. Entonces, esta es una versión muy simplificada de cómo funciona el cerebro. Cuando ustedes aprenden algo y procesan información, siempre se inicia con la percepción. No aprenden de la nada. Aprenden de la información que recibe a través de sus sentidos. En realidad no tenemos 5 sentidos, eso es un mito. Piensen de, digamos, los sentidos que siempre conocemos, la visión, la escucha. Y la imagen va a ser procesada y cuando ustedes aprenden algo, lo que va a ocurrir es que eso va a cambiar algo en su memoria física, va a cambiar las conexiones sinápticas en su cerebro. Algunas veces hay mucha gente, ¿no? Ustedes saben que la ciencia tiene sus modas y hay mucha gente que dice que este juego está reconfigurando el cerebro de sus niños. Sí, la está reconfigurando, cambiándole el cableado. Pero todo lo que ustedes hacen en su vida les está cambiando el cableado en su cerebro. Porque el cerebro no es fijo, tiene plasticidad. Se transforma dependiendo de la interacción con el ambiente. Cuando está jugando un juego, está cambiando la configuración de su cerebro. Cuando habla con sus amigos, esta presentación está configurando su cerebro. Pero tranquilos, no es ningún problema. Entonces, durante ese procesamiento de información, durante el aprendizaje, ocurren muchas cosas y hay muchos factores que van a hacer el proceso de aprendizaje menos o más eficiente. Entonces, no voy a mencionar todos los factores acá, fisiológicos, psicológicos. Por ejemplo, si no durmió bien, va a ser más difícil que ustedes memoricen esta presentación. Si no han tomado su café, por ejemplo. Hoy simplemente voy a hablar sobre la atención, que es uno de los factores principales que impacta cómo aprendemos. Entonces, simplemente tengan en cuenta que esto es muy simplificado. El cerebro es muy, muy complejo y todavía no tenemos, digamos, baldes independientes como la memoria, la atención. El cerebro no está separado de ese modo. No es un proceso en línea tampoco, ni siquiera es un proceso. Usamos términos y conceptos viniendo de la ciencia cibernética, porque
Nos gusta esa metáfora, nos gusta hablar en términos de computadores, pero el cerebro no funciona como un computador, es mucho más complejo. Entonces, esto es simplemente una versión muy simplificada, lo que voy a explicar. Entonces, díganme, ¿qué perciben acá? ¿Qué ven? ¿Cuántos de ustedes ven personajes de Street Fighter? Uy, muy bien. Digamos que 40% de las personas acá. Entonces, para los que no vieron eso, estos son los personajes de Street Fighter. Ahora, esto es simplemente para decirles sobre percepción. La percepción es subjetiva. No todos percibimos la misma cosa. La forma en que la gente percibe esta diapositiva depende en su conocimiento previo, su experiencia con el juego. Entonces, por lo general, cuando muestro esa diapositiva, se la muestro a una población que no conoce mucho sobre juegos y alguna que sí. Y la gente que sí la ve, por lo general, el 40% del público dicen sí, Street Fighter y tiene mucha pasión. Y el resto de la gente no tiene ni idea. Dicen, ¿qué es esto? Líneas de colores, ¿qué es eso? Alguna gente ve a Link de Zelda acá, pero ese es el punto. No todos percibimos las mismas cosas, porque la percepción es subjetiva. Y si no pueden ver colores, como 8% de la población, no entienden y no les importa esta diapositiva porque se sienten marginados de esta experiencia. Entonces piensen cómo la otra gente percibe las cosas, porque seguramente no lo hacen igual que usted. Es decir, la percepción es subjetiva. Y esto es un problema real, porque todo en un juego es sobre percepciones. Audio, visual, y ustedes quieren asegurarse que la gente las va a percibir la forma en que ustedes quieren. Entonces la percepción es subjetiva y su público no necesariamente va a percibirlo como usted quiere que lo perciban, entonces ¿cómo lo maneja? Entonces lo que hacen es que hacemos pruebas, le decimos a gente que explique, que nos cuenten qué vieron, qué percibieron y que nos den insumos, información para verificar que lo que queremos está funcionando. Entonces, esto era un trabajo de Fortnite, del desarrollo. ¿Ustedes qué creen que este icono representa en Fortnite? ¿Bosque? ¿Trampas? Entonces fue el icono de trampas antiguamente. El juego estaba funcionando muy bien. Entonces el juego era un poco crudo, pero estaba funcionando. Y este era su inventario. Entonces, no todos los jugadores que invité a probar el juego, no todos podrían decir eran trampas. Mucha gente dijo que era munición o munición. Y si ustedes ven en el icono de munición es este. Entonces, las trampas en Fortnite, esto es una característica muy importante. Estos quieren asegurarse que nadie se va a confundir con eso, porque es una gran parte del juego. Entonces les pedí al diseñador de experiencia de usuario que lo cambie para una representación de una trampa de oso. No hay trampas de oso en Fortnite, pero cuando cambiamos el icono, todo el mundo lo entendía y nadie estaba confuso. Entonces, de nuevo, no podrán hacer eso para todos sus iconos, especialmente si hacen un juego RTS o RPG, pero para los juegos principales quieren asegurarse que la gente lo percibe tal cual usted desea. Ahora hablemos un poco sobre memoria. Entonces, todos conocen la escultura El Pensador de Auguste Rodin, El Pensador. Pueden acordarse la postura de la estatua, de la escultura, en los brazos de el pensador que se sostienen en sus piernas. Ese gesto, ¿no lo conocen? ¿No saben cuál es la escultura? ¿No? Sí, así se siente, sí. ¿Alguien más sabe cómo se siente esta escultura? ¿Cómo es el pose? Sí. Ahora miremos la respuesta.
De hecho, tiene ambos brazos en la pierna izquierda. Entonces, la razón por la cual no acordamos esta escultura correctamente y perfectamente es como porque dije, el cerebro no es como un computador. No acordamos las cosas perfectamente. Tenemos una aproximación de lo que acordamos. Entonces, la percepción es subjetiva porque es un constructo de nuestra mente y la memoria es una reconstrucción de lo que hemos percibido previamente. No es como tomamos una foto y la grabamos perfectamente, no. De hecho, la volvemos a reconstruir, reconstruimos la memoria. Por eso es que perdemos información en el proceso, porque nuestras memorias son falibles y se nos olvidan muchas cosas. Entonces, Mingus hizo esto en el siglo XIX y se autoenseñó una cantidad de sílabas que no tenían sentido para que no fuese familiar con el material que estaba aprendiendo, y cuando ya las sabía de memoria, estaba haciendo una variación de cuando las recordaba. Entonces las aprendía y ahora las estaba recordando, escribiéndolas en papel. Y cuando la hizo, tuvo 100% de respuestas positivas. Después de 19 minutos, las respuestas positivas eran 19. Y después de un día, perdió 70% del contenido que aprendió. Pero eso fue como lo peor. Eso, si a usted no le importa lo que está aprendiendo, si su aprendizaje no tiene significado, entonces se va a acordar menos. Va a perder aproximadamente 70% del contenido que ustedes aprenden de un día a otro. Y eso es un problema, porque en los juegos usted quiere que los jugadores regresen cada día, cada mes, cada semana, cada año. Entonces, si les va a olvidar una cantidad de cosas, ustedes quieren asegurarse de que tengan toda la información que necesitan, que se acuerden la información más importante para que ellos puedan divertirse en el juego y ser competentes. Entonces, debido a que la memoria es falible, queremos asegurarnos que repitamos la información o que reduzcamos lo que llamamos es la carga mnemónica. Y esa es la razón por la cual las cabezas es muy importante. Algunos desarrolladores creen que deben quitar la cabeza para que la experiencia sea más inmersiva. Pero si ustedes tienen un juego que es complejo en cuanto al modo de juego, si ustedes hacen eso, no se van a acordar qué hacer, qué botones pichar, qué habilidades tienen. Entonces la cabeza es muy importante. No quieren saturar al jugador, pero quieren asegurar que tienen toda la información que necesiten para avanzar en el juego. Entonces Fortnite, cada vez que usted se acerca a un objeto al cual ustedes pueden buscar, siempre se les presenta que pueden seleccionar. No le pedimos a los jugadores que se acuerden eso. Y también no le decimos que los jugadores se acuerden si quieren manufacturar algo o cuánto cobre tienen que recoleccionar. Simplemente pueden pinear la receta en la cabeza para que no se tengan que acordar de eso. Entonces piensen cómo hacer la carga mnemónica para que sus jugadores no tengan que acordarse cosas que quizás se vayan a olvidar eventualmente. Y ahora vamos a hablar sobre atención y les voy a mostrar un video. Ojalá funcione el sonido. Entonces quizá algunos de ustedes ya han visto el video. Entonces si lo han visto, por favor, no se lo dañen a los demás, no se lo cuenten. Pero ustedes han visto jugadores jugando básquet y tienen que contar el número de pases que hace el equipo en la camisa blanca. En algún punto el video se va a pausar. Igual pedirles que griten en español o en inglés cuántos pases contaron, pases del equipo de la camisa blanca. Esto es una prueba de atención. ¿Cuántos pases hace el equipo blanco? How many? ¿Cuántos? La respuesta es 13. Pero vieron también el oso que está allí moviéndose hacia atrás. Muy bien. And around here. Aquí está el oso.
que está haciendo el paso de Michael Jackson, Moonwalker. Es muy fácil perder algo que no estás buscando, dejar pasarlo de lado. Esto solo ilustrando el hecho que tenemos muy pocos recursos de atención. Si prestamos atención a una cosa, es muy difícil que nosotros prestemos atención a todos los otros detalles. ¿Por qué? Porque la atención funciona como un punto enfocado. Entonces, primero nos enfocamos en eso y el resto lo filtramos hacia afuera. Bueno, la atención es escasa y creemos en las multitareas. Todo esto, todas estas limitaciones del cerebro que hablo, no tenemos una buena comprensión de esta, no nos damos cuenta de que esto es lo que está pasando. ¿Qué significa esto para un juego? Si en un juego, por ejemplo, en Fortnite, trata de enseñar a los jugadores cómo curarse a medida que han sido heridos, bueno, aquí explica cómo curarse, pero se enfocan en destruir a los zombies. Pues ni siquiera lo van a ver, ni siquiera lo van a percibir que hay aquí una información. Incluso cuando crees que puedes pasar esta información a tus jugadores, entonces no solo pueden morir después, sino que pueden ver, no ver la información si están ocupados haciendo algo más. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente en la parte de inicio del juego, cuando el jugador tiene que ver muchas cosas a la vez. Cuando empieza, es como cuando empiezas a conducir un auto. Bueno, tienes que ver cómo debes ubicar tus pies, cómo giras el volante, etcétera. Y alguien dice, no me hables, que estoy concentrado, si alguien te llega a decir algo, ¿no? Bueno, cuando sucede lo mismo con un nuevo juego, tienes que aprender la mecánica, los controles, los objetivos, etcétera. Entonces esto tiene que ver mucho con tus recursos de atención. Al inicio tienes que tener mucho cuidado de no tener demasiada información a la vez, porque probablemente los jugadores no van a procesar toda esta información y posteriormente, básicamente, no la van a recordar. Muy bien, esto es lo que pasa en el cerebro realmente. Tenemos que recordar que la percepción es subjetiva, la atención es escasa y la memoria falla. Y el cerebro es muy bueno en hacer sentido de algo con muy poca información. Pero debido a ella, tenemos algunos atajos que hacen que cometamos errores y que no nos damos cuenta. Bueno, estamos muy sesgados, y tus jugadores también, y tú también estás sesgado, porque tienes el curso del conocimiento, como aquí si yo les pregunto cómo llegar a algún lugar en Bogotá, van a decir, bueno, esto está claro en su modelo mental, bueno, vas derecho allí, luego giras a la derecha, a la izquierda, 2 cuadras y llegas. Pero para mí va a ser como, bueno, espera un momento, es demasiada información, no puedo digerir. Sucede lo mismo con los juegos, conocen sus juegos, ustedes como la palma de su mano, y realmente está muy cercano, pero para sus jugadores, incluso aunque sean expertos en este género, no van a tener la misma visión clara de tu juego. Esa es la razón por la cual necesitas pensar en tu experiencia del usuario UX. Esto lo usas para verificar que ellos realmente van a hacer lo que tú esperas. No tengo mucho tiempo para explicar porque es un poco complejo, pero brevemente voy a decir cuáles son los pilares de la experiencia del usuario. El primer pilar se llama la usabilidad, es la capacidad del juego para ser utilizado. Tengo un problema abriendo la burbuja de agua, probablemente porque la ergonómica no es buena, no tiene un buen nivel de uso, no sé cómo operarlo. Entonces aquí hay mala usabilidad, por decirlo de alguna manera. Lo mismo sucede con los juegos. Necesitan poder utilizar el juego y obtener el menú, entender qué es lo que está pasando, cuál es el objetivo, etcétera. Y tenemos otra parte. Yo llamo engageability, que quiere decir como el efecto de involucrarlos, ¿no? Porque si tienen que ser divertidos para que la gente se involucre con eso, que el engancho, la enganchabilidad, por decirlo de alguna manera, es la capacidad del juego de enganchar al jugador. Y esto, bueno, podemos medir también esta capacidad. En cuanto a la usabilidad, tenemos algunos lineamientos, esa es la que estoy utilizando. Cuando trabajo en los proyectos, miramos estos aspectos, las señales y la retroalimentación. Entonces el juego pasa toda la información por el sistema, hacer que los jugadores sepan qué es lo que pueden hacer, que tengan una retroalimentación clara de lo que está pasando. También miramos todos estos signos, bueno,
el audio, las visiones, las señales auditivas y visuales. Queremos ver que sean claras. Vemos un trabajo, una carga de trabajo mínima y la flexibilidad también, asegurándose de que el juego es accesible. Esta presentación es más accesible porque tienes traductores en español y también en lenguaje de señas. Esto es muy importante. Solo voy a darles un ejemplo de que la forma sigue la función. Queremos que los jugadores entiendan intuitivamente qué es lo que sucede en el juego. Tienes que asegurarte de que tienes los elementos que están allí en el juego y que sean autoexplicativos por sí mismos y que ellos puedan escuchar y puedan determinar cuál es su funcionalidad. Voy a darles un ejemplo donde no salió bien en Fortnite. Este fue cuando hicimos una prueba, hicimos muchas pruebas con PvP, en el modo PvP y PvE. Y PvE es una carga que estábamos probando y los jugadores tenían que cooperar, colaborar entre ellos, encontrar un generador y diseñarlos. Bueno, claro, esto está aquí, esto es parte de arte. Bueno, es para entender. Lo colocamos aquí para que las personas entendieran. Tenían que usar estos conectores para generarlos al generador y a operar la máquina. Pero en Fortnite ya teníamos mucho trabajo de arte que se estaba realizando, porque típicamente los artistas van adelantados de los más adelante de los diseñadores. Bueno, en el juego existe este acceso que se ha decorado. No tiene aquí nada que ver con el juego, pero ven que aquí hay como una luz eléctrica aquí. Bueno, entonces algunos jugadores empezaron a jugar y eso es lo que vieron primero. Y trataron trataron por 15 minutos de conectar esto al generador. Voy a mostrarles el aspecto. Creo que el sonido es muy alto, entonces podrían bajarle un poquito. Solo 30 segundos, quedan solo 30 segundos. Otro día, otro dólar. Bueno, paso. Anybody? Can you make a power connector? Ok, ¿tienes un conector aquí? ¿Dónde lo quieres? Try to put it where all these nodes are. Estoy colocando aquí en estos nodos, al lado de los transformadores. So this is from a Bueno, playtest session. esto es un PlayStation. Bueno, aquí cargué la imagen, pero no la borré para proteger la privacidad. Bueno, claro, estábamos viendo y decían, no, pero ahora que esto es terrible. Y bueno, esta es una de las cosas que realmente es difícil de anticipar. Cuando consideramos esto, está creando lo que nosotros llamamos un falso trecho para seguir. ¿Crees que es esto? Pero no, esto nos ha pasado en algún punto u otro. Creemos que algo en el juego tiene un significado y tratamos de que funcione. Porque queremos decidir, y qué es lo que el diseñador del juego quiere que nosotros hagamos, y realmente no tiene sentido. Esto es muy frustrante, la verdad. Así es que hay que tener cuidado con este tipo de creación, para que los jugadores, si tú pones una escalera en el juego, el jugador va a creer que puede subir por ella, ¿no? Bueno, entonces hay un camino que parece que vas hacia allá, pero resulta que es un callejón sin salida. Entonces hay que colocar, que sea claro. Esto tiene que ver con la usabilidad, bueno, y es la vista general de todo esto. Y engageability, vamos a llamarla enganchabilidad. Bueno, esto, claro, porque básicamente se basa en lo anterior, en lo que vimos, en la percepción, la atención, la memoria, algo que nosotros manejamos de una mejor manera. Porque la enganchabilidad tiene que ver con la motivación humana. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Y esto es mucho más complicado porque es algo que aún tenemos que entender. Y los investigadores aún están tratando de determinar lo que significa. Pero realmente es el centro de enganchar al jugador. Si no están motivados para jugar, pues intrínsecamente van a obtener algo. Intrínsecamente lo hacen simplemente porque quieren jugar.
Pero si no existe esa motivación, pues no van a jugar. Hay que ver el aspecto de la motivación y también hay que ver la emoción humana y el flujo del juego, porque estos son motivación, estos apoyan la motivación. Bueno, solo para darles algunas claves aquí. Este es lo que quiere decir. En motivación tienes dos tipos grandes de motivación. Estás motivado para hacer algo, para obtener algo más. Eso es lo que llamamos una motivación extrínseca. Y estás motivado para terminar una búsqueda, una conquista, y porque vas a obtener un botín. Pero cuando piensas en ello, bueno, aquí pues te ves muy motivado, muy enganchado con el juego, porque aquí la motivación funciona. Y aquí siempre quieres asegurarte de que el jugador sabe qué es lo que va a obtener, hay algunos objetivos y que ellos entiendan qué es lo que va a pasar si hacen algo y que se les va a premiar, que se les va a dar algo chévere si lo logran. Bueno, aquí tenemos un valor. ¿Por qué necesito aprender sobre esta mecánica? Aquí es donde nosotros enseñamos a los jugadores a aprender sobre la construcción. Aquí es donde tienen sus primeras piezas de construcción porque están allí en un hueco, en una cueva y necesitan salir y bueno, y allí está la escalera. Bueno, esta es la motivación extrínseca y también existe la intrínseca. Esta es muy importante y es más difícil de manejar, pero la teoría principal que tenemos es que hay muchas teorías allí para eso. La principal que tenemos en este aspecto se llama la autodeterminación o SDT. Esta teoría explica que nosotros estamos más intrínsecamente motivados a hacer algo o algunas actividades cuando esas actividades satisfacen nuestras necesidades de competencia, autonomía y relacionamiento. ¿Qué quiere decir? La competencia tiene que ver con la progresión de tener más habilidades. Si, por ejemplo, si aprendes a tocar la guitarra y todos los días mejoras y mejoras, bueno, aprendiéndote una canción, por ejemplo, y te sientes bien. Estás motivado para continuar avanzando porque sientes que estás progresando, pero no necesariamente se basa en las habilidades, pero tener un sentido de progresión. En los juegos de rol, por ejemplo, no se trata de las habilidades, tiene que ver más, entre más juegues, pues más vas a avanzar y cada vez que avanzas, pues tienes nuevas habilidades y estás ganando más poder en el juego. Bueno, es como una especie de habilidad falsa, pero bueno, básicamente uno siente que está en control, pero a veces no recuerdas cómo hacerlo o no entiendes cómo algo no funciona. Bueno, o no lograste el objetivo, a veces si no te sientes en control, esta es una razón por la cual la usabilidad también es muy importante. La autonomía se refiere en poder expresarte. Esa es la razón por la cual las skins y los movimientos rápidos y lo que puedes escoger para expresar en tus juegos, porque eso nos importa. Bueno, tener opciones significativas y tomarlas como en Detroit, un efecto masivo, cuando tienes el sentimiento de que estás trabajando y que tus opciones en el juego realmente tienen un sentido y que son más motivadoras. Como por ejemplo cuando tienes una opción que no es motivante y el aspecto de la relación. Nosotros sobrevivimos porque somos sociales, nosotros nos colaboramos. Es muy importante, es un pilar muy importante y estamos muy motivados en realmente tener unas relaciones significativas los unos con los otros, y esto se logra a través de la cooperación y tiene que ser significativa. Por eso es que tenemos roles o papeles. Bueno, tú me vas a proteger, listo, yo soy el sanador, entonces yo te sano. Entonces los dos estamos trabajando y somos importantes el uno para el otro. Y claro, la competencia en muchos juegos, tienes la cooperación y la competencia. Entonces, bueno, si tienes tu pelotón en contra de otro, bueno, si tienes, bueno, no necesariamente tienes que tomar todos estos aspectos en el juego, pero tienes que considerar, es mi juego, le está permitiendo a mis juegos que se sientan que ellos están mejorando sus competencias. Bueno, ellos les estoy enseñando, o mis jugadores pueden ser autónomos. Y también tiene que tener sentido, ¿no? Tener un significado para ellos, permitirle a ellos que gasten 20 minutos para escoger su avatar, si el juego está en primera persona, ¿no? Porque ellos no se van a ver. Entonces, bueno, podemos, por ejemplo, tener emoticones, y ya cuando esté primera o tercera persona, ya ellos pueden verse. Piensen, por ejemplo, en esto, en tu juego.
La emoción también es muy importante. Bueno, cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a llevar emociones al juego. Bueno, eso se llama el feeling que te da el sentimiento, game feel, el juego, el diseño emocional, que es lo que así le llaman, el placer de interactuar con el juego. Básicamente hablamos de las 3 Cs en inglés, que es muy importante, el carácter, el control y la cámara. Esto es lo que nos va a dar un impacto muy fuerte en cuanto a la emoción. Si tu cámara es en primera persona y es muy estrecha, bueno, es bueno para los juegos de horror porque no te ves abrumado, pero si tienes juegos de estrategia necesitas una cámara de arriba hacia abajo, de vista de pájaro, para que puedan ver todo lo que está sucediendo abajo en ese panorama. La presencia, puedes sentir la presencia en el juego, tiene mucho que ver con, bueno, no tiene nada que ver con la presencia de un I. Bueno, puedes tenerla siempre y cuando el HUD te permita hacer lo que puedas hacer, pero la presencia tiene que ver con la música, la narrativa, la idea y reaccionar de una manera significativa, protegiendo a alguien, salvando a alguien. Bueno, decir, bueno, gracias por ayudarme, etcétera. O si, como yo voy a salvar el mundo y luego regreso al pueblo y nadie me ve, bueno, ¿qué pasa, no? Los acabo de salvar y nadie me dice nada, ni siquiera gracias. Y también si tienes VR en realidad virtual, si tienes contacto visual con el jugador, porque a veces se siente raro. Y la realidad física no tiene que ver con ser fotorrealista, tiene que ser creíble. Sí, si tú, por ejemplo, si tú estás espichando algunas cosas, pues tienen que salir las partículas. Bueno, entonces hay que ver todos estos aspectos. Si tienes juegos en 3D, tienes a alguien un personaje muy fuerte que está corriendo así siempre, y siempre que él da el paso, pues hay como que la cámara se sacuda un poco para la realidad. Y también hay que descubrir, hay que tener la novedad y tener sorpresas, porque a veces nos entramos en la rutina, entonces hay que crear conciencia y hay que dar un impacto mayor para lograr enganchar mejor a los jugadores en el juego. Algunas veces algo nuevo está sucediendo y esto es importante. Cuando hay algo nuevo, algo exótico, o hay un nuevo evento, necesitamos eso para mantener a las personas involucradas, enganchadas con el juego. Bueno, ¿algún ejemplo? ¿Pueden bajar el volumen a este, por favor? Esto es en Fortnite, tenemos estas cajas. Podría ser, no sé, si le das clic, que se puede abrir, pero el sentimiento, el feeling que te da el juego, bueno, en Fortnite tenemos piñatas, entonces necesitas, romperlas, etcétera. Entonces van a ver un video de eye tracking, el seguimiento. Es el círculo rojo y vamos a ver cómo reacciona la llama cuando le pegas y cuando le vas a pegar. Es un día fantástico. Uy, ¿qué tal esto? Uy, me estoy sintiendo con suerte hoy. Bueno, pueden bajarle un poquito el volumen al video, por favor. Aquí vemos cómo reacciona el jugador cuando estás a punto de obtener el botín. Bueno, a veces es plata y a veces es oro. Bueno, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Esto es fantástico. De esto se trata el feeling que te da el juego. Bueno, ahora voy a hablar del flujo del juego. Es un concepto que nosotros conocemos mejor, asegurándonos de que la curva de dificultad no sea muy difícil o muy fácil. Queremos asegurarnos que el jugador siga en un reto apropiado. Si ven que es muy difícil, se aburre, si es muy fácil, pues también. Entonces, o puedes generar estados de ansiedad. El ritmo, dar algo de estrés y depresión en el juego, porque hay ciertos momentos, bueno, hay momentos donde quieres acabar con todo y otros donde quieres relajarte un poco y prepararte, sanarte, etcétera. Esto es muy importante considerarlo. Y también la última parte de la curva de aprendizaje es onboarding, o sea, ¿cuál es este concepto? Necesitas asegurarte de que él entiende qué es lo que va a hacer en el juego y que se va a sentir competente. Hay que enseñarles cómo ser competente en el juego.
Aquí tenemos un ejemplo en Fortnite, estamos tratando de asegurarnos de que vamos a aprender cómo construirlo. Le dijimos que protegeran este tractor. Claro, eso lo hacen, bueno, él trata de destruirlo, bueno, eso se trata de Fortnite. Le decimos, hey, en 2 minutos un zombie va a llegar y necesitas proteger el tractor. Y entonces él está en un granero, él no puede entender, necesita colocar algo al frente del granero para bloquear la entrada, pero es muy complicado porque necesitas de hecho destruir estos paneles aquí antes de levantar las paredes. Algunos jugadores están construyendo aquí, pero no es muy intuitivo y claro. Bueno, y finalmente en 30 segundos este jugador dijo, bueno, simplemente voy a colocar esta pared aquí la primera vez que él construye y luego ya no tenía madera. Entonces no pudo construir otra pared porque realmente no tuvo el tiempo para experimentar. No sabe cuánto tiempo le va a llevar a hacer una pared. Entonces, eso lo hacemos para los jugadores y básicamente van a fallar. Es muy importante poner al jugador en una situación donde él puede aprender mediante el proceso de hacer, aprender a través de hacer. Bueno, no quieres tener un significado que lo desvíe. Bajo presión porque tiene un cronómetro, o sea, porque tiene que proteger el tractor, no sé. Lo que hicieron iteraciones y simplemente lanzaron al jugador allí en un foso y entonces él tenía que determinar cómo podría salir y así les enseñamos cómo construir para poder construir. Hay muchos recursos aquí en este foso, en esta bodega, aquí pueden experimentar, pero tuvieron la presión, claro, porque Fortnite pues se aprende mediante la exploración. Bueno, ¿quieres explorar? Y así es. Eso es. Hay que pensar cómo vas a colocar a tu jugador en una situación que tenga sentido para él. Y aprender mediante el hacer. Eso va a dar mayor significación a lo que se está realizando. Los componentes principales del juego van a ser diferentes en cada juego, pero hay que ver cómo puedes involucrar, o sea, educarlos, prepararlos para que tengan una buena motivación, para ellos que se sientan bien motivados. La última parte muy rápida es aplicar el método científico, porque nosotros estamos sesgados, todos somos seres humanos y necesitamos tener un enfoque científico para retirar la parte emotiva, la parte sesgada. Aquí tenemos los jugadores aquí, nosotros estamos aquí en los centros de pruebas. Bueno, aquí podemos gritar y aplaudir cuando los jugadores realmente lo logran, porque ellos entienden. Bueno, eso es muy importante que ellos puedan escucharnos. Aquí, esto es lo que utilizamos, tenemos diferentes pruebas que nosotros podemos hacer. Necesitas empezar a pensar en la experiencia del usuario UX porque se trata de tu juego, no es algo que haces después, ¿no? Bueno, es algo que tú haces bien, es un proceso, es un marco mental. Incluso en la concepción hay muchas cosas que se pueden hacer bueno, saben que hay muchas personas que están allí trabajando, puedes relacionarlos y pedirles ayuda. Cuando ustedes encuentran esto en su juego y encuentran errores, pueden arreglarlos, pueden encontrar por qué está ocurriendo. Entonces acuérdense, la percepción es subjetiva y quizás si los jugadores se quejan porque no recolectan recursos con suficiente rapidez, quizás no es un problema de diseño, quizás sí, revísenlo, pero de pronto el diseño del sistema es bueno, pero quizá el problema está en la percepción, digamos, la retroalimentación sensorial que hace que ellos sientan que algo no está funcionando. Aquí es un ejemplo, muchos jugadores estaban haciendo pruebas en línea y estaban diciendo y quejándose del juego, que es un poco engorroso, dificultoso. Dijo, sí, tenemos que solucionar el problema y el sistema del diseño. Entonces, cada vez que usted obtenía una medalla, usted veía una imagen de 3 dimensiones de la medalla y esto hace que la gente perciba que solo están recolectando una pieza de metal a la vez, pero de hecho ellos recolectaban más. Entonces les dije a los artistas simplemente desháganse de ese, sé que es bellísimo, pero prefiero tener una información que le diga a los jugadores qué están recolectando para que puedan comparar y cómo pueden ser más competentes a la hora de recolectar recursos cuando entiendes que recolectar recursos de un carro no es tan eficiente como buscar un montón de metal apilado. Entonces tienen que averiguar qué está ocurriendo en el juego, por qué ocurren estos problemas
no protejan a su bebé tanto. Usen estos ingredientes. No hay una sola receta que haga un juego exitoso, pero pueden usar estos ingredientes para hacer su propio juego e investigar de dónde vienen los problemas y solucionarlos. Solucionarlos es la parte difícil. Ahora, esa es toda mi presentación. Muchas gracias. Tengo un libro que explica todo lo que acabo de decir, pero si revisan mi blog, también he posteado mucha información y recursos que ustedes pueden revisar, y muchas gracias por su atención. Gracias y tengan buen tiempo. ¿Tengo tiempo para preguntas? 5 minutos para preguntas. Puedo hacer preguntas. To your right. Here. Hi. Really great presentation. Gracias por ella. Voy a hacer la pregunta. Si ustedes han encontrado diferencias entre géneros o sexo en estos análisis de motivación durante todo el proceso. No, de hecho no. Los géneros no generan muchas diferencias. Mejor lean trabajos de Nick E. y Nick Yush de Quantic Foundry. Ellos revisan este tipo de cosas, las investigan a los jugadores. Y lo que ha cambiado recientemente y ha sido validado por la competencia es la interacción con la edad. Entonces, por ejemplo, la gente que se identifica como hombres están más motivados por competencia cuando son jóvenes, y después esto disminuye. Y la gente que se identifica como mujeres, pues son más estables en el tiempo. Pero la mayoría, y lo importante, en realidad no importa si es, no les importe si es un hombre o mujer los que los juegan, más bien importenles qué otros juegos juegan. Entonces, cuando estamos reclutando jugadores, nos aseguramos que también reclutamos mujeres, porque algunas veces ellas no se sentían bienvenidas. Entonces toca hacer un esfuerzo extra para ganárselas. Entonces, si estamos haciendo un first person shooter y les preguntan qué otros juegos van a jugar, ellas van a decir Call of Duty, 20 horas a la semana. A mí, si me dicen eso, a mí no me importa su edad, a mí no me importa su sexo, al menos que sea menor de edad. No le importa es que jueguen el juego. No sé dónde está el micrófono, ahí está. Bueno, muchas gracias por tu charla. Mi pregunta es relacionada con la experiencia del usuario de los principiantes contra la experiencia de usuario de expertos. Algunas veces toca apoyar ambos tipos de usuarios, pero han habido interfaces que son fáciles para expertos, pero complicadas para principiantes. Entonces, ¿cómo manejas esto? Es una pregunta difícil. Entonces, cuando hablo de fluidez y uno quiere mantener que los jugadores estén en una situación fluida, y estoy hablando de jugadores casuales, o la mentalidad de los jugadores que van a decir voy a jugar involucrado simplemente casualmente. Entonces, si son principiantes y son jugadores casuales, su flow es mucho menor. Entonces, no necesitan tanto reto. A diferencia de los jugadores hardcore, expertos, que juegan Dark Souls, por ejemplo. Estos jugadores necesitan muchos retos. Entonces, ese juego es bueno porque está orientado a ese tipo de jugadores. Entonces, en ese caso, es más fácil convertirlo en una experiencia que ellos quieren. Obviamente, depende de lo que usted quiera. Quiere que sus jugadores sufran y que tiene metas sadísticas, usted va a hacer eso. Pero si usted tiene un juego amplio, por ejemplo, en Fortnite, hay que asegurarse de que va a satisfacer jugadores expertos y casuales. Y esto lo hace más difícil. Entonces puede ajustar la dificultad del juego. Por eso es que nos importa acoplar gente
que tengan el mismo nivel de juego y asegurar que todo el mundo de esta manera se está divirtiendo en el juego. Es un reto, hay formas de hacerlo. Puede ser más flexible con la UI. Entonces, por ejemplo, jugadores jugando World of Warcraft, al inicio no ocurre mucho, su UI no pasa nada, pero después de un mes está cubierto el juego de UI. Entonces, es hacer el juego flexible para que los jugadores, dependiendo del deporte, pueden añadir más información, pero eso depende de su juego, depende de su público. Eso no es la respuesta adecuada, pero más o menos hay que atender todo ese tipo de asuntos. No más, ¿listo? Hay que abortar la misión. Muchas gracias y buen día.